Rodríguez Steller Eric me acompaña en esta ocasión desde el Cafetín para contarles a todos ustedes costarricenses lo que ha sido la experiencia de él en el Parlamento en este cuatrienio. De verbo, fuerte, vehemente en sus peticiones, duro al hablar, absolutamente seguro de lo que manifiesta. Ese es Eric Rodríguez Steller, ¿verdad? Creo que me conoce muy bien, don Juan. Don Eric, cuéntenos. Bueno, ha sido una experiencia grata. Ha tenido sus cosas ingratas como todo en la vida, ¿verdad? Sí. Pero sin duda alguna ha sido una experiencia que vale la pena vivir. Tener el honor de estar en el Parlamento costarricense realmente lo hace uno crecer como persona, lo hace uno crecer como ser humano y aprende uno muchísimo de todo el tejimaneje que se viene dando aquí. Yo he sido una persona, como usted lo plantea, de convicciones, y he sido una persona que he luchado en muchas de las causas solo, he remado solo desde el momento que me declaré independiente en este Parlamento, y sigo creyendo, Jorge, que aquí se subestima el control político. A mí me parece que casi que la tarea fundamental del Parlamento es el control político, más que ser una mera maquila de proyectos de ley. Entonces, me parece que algunas veces se le ha dado como un carácter secundario a lo que es la parte del control político, y yo he tratado más bien de revivir la necesidad de hacer un control político y una oposición realmente fuerte en este Parlamento. Control político, Eric. ¿Cómo le decimos a los costarricenses qué deben entender por el control político visto desde esa perspectiva tuya? Porque si yo lo digo como miembro de una fracción con muchos integrantes, tal vez puede ser muy diferente a cómo lo ve Eric Rodríguez Steller, ¿verdad? O si vamos enfocados siempre a que el control político sea la denuncia con los actos que un diputado considera inconvenientes del Estado o del Poder Ejecutivo. Muy bien, Jorge. Mira, yo creo honestamente que el control político está dentro de esos pesos y contrapesos que debe tener la democracia. A mí me parece que el Parlamento tiene que ejercer una función importante dentro del control político para que el Poder Ejecutivo no haga y deshaga a su antojo. Y entonces a mí me parece fundamental ese trabajo de control político, de decirle en cierta forma al Poder Ejecutivo: mire, usted no está mandando solo en Costa Rica, sino que tiene un contrapeso importante en el Parlamento, y de ahí que hay que ser vehemente en la denuncia, en lo que a uno no le parezca, en cómo se ha dirigido el rumbo del país, que yo por lo menos sí creo que ha sido un rumbo totalmente desacertado durante estos 4 años, y cuidado si no durante 8 años, ¿verdad? Pero nos toca analizar estos 4 años. Entonces me parece que es una forma de marcarle la cancha al Poder Ejecutivo y que el Parlamento se dé su lugar como representantes y voceros del pueblo que nos tiene precisamente en una curva. Eric es economista, es abogado, es amante de los animales de compañía. Últimamente se incorporó al grupo de los amantes de las abejas sin aguijón. Tiene una colmena de abejas sin aguijón. Mariolas es. De las mariolas. Tiene una hija y está casado, ¿verdad? Correcto. Sapricista y excelente futbolista. ¿Sí? Primero ramonense, pero como desapareció la AR, bueno, ahora está en Linafa. Entonces a mí me decían: pero usted es de la abuela, ¿por qué no se hace liguista? Y entonces yo bromeaba con mis amigos liguistas y le decía yo: es que ya tengo un equipo para sufrir, entonces mejor me hago sapricista para no sufrir. Y se morían de risa conmigo con ese tipo de cosas. Hubo un partido de fútbol entre los miembros de la Asamblea Legislativa, diputados o no diputados, contra los seleccionados de Italia 90. Le tocó marcar a Enrique Díaz. Enrique Díaz todavía no sabe las maniobras que le hizo a Eric, pero nunca lo descifró, ¿verdad, Eric? Fue muy agradable. Nosotros nos tocó jugar 2 veces, una en Ricardo Saprissa y otra en Acerrí, contra la selección de Italia, de exfutbolistas de Italia 90. Lo que pasa es que esos partidos, uno le pone mucho amor y todo, y todavía le queda algo de condición, pero ya la edad ya no da para tanto sprint, ¿verdad? Adelante, ese es el asunto. Pero María y Titico, está Enrique Díaz. Todavía me ando buscando. Eric yo tuve la oportunidad y Eric también, de ser, por decirlo así,
tener la oportunidad de viajar a China. Eric fue compañero mío en ese viaje y fue una de las personas que yo vi más sorprendidas por la tecnología, ¿verdad, Eric? Llegamos a Shanghái, cuando estuvimos en Shanghái, en un hotel que se llama Panda Hotel se llama, y había un recepcionista que yo nunca lo había visto en ningún hotel en mi vida, pero Eric va a ser el que les cuente la historia de ese recepcionista. Era, bueno, fue toda una experiencia, hay dos cosas importantes, Jorge. La riqueza cultural de Oriente y en este caso de China propiamente. Y lo segundo, los avances tecnológicos. Nos encontramos un Arturito como de este tamaño, podía ser, más o menos, un robotcito pequeñito que hablaba chino y hablaba inglés. Y entonces usted le indicaba a qué habitación, cuál era su habitación, y él llegaba y le pedía el ascensor, lo acompañaba a usted, se montaba en el ascensor, después lo dejaba en la puerta de la habitación, le decía que ese era su cuarto y se devolvía solo. Y entonces el vacilón fue que yo lo hice para probar, yo sabía dónde estaba, pero yo lo hice para probar cómo funcionaba esa maravilla tecnológica. Y me pidió el ascensor, me acompañó al cuarto y se devolvió. Y cuando se devolvió, me dio tanta lástima que yo lo seguí y lo fui a dejar al lobby, yo más bien, al bendito robotcito. Y ahí me encontré a Jorge y a Otto y me dicen, pero ¿para dónde vas? Y le digo, es que me da lástima, voy a acompañarlo al lobby. Y me dice, déjalo, que él sabe llegar solo. Y le digo, no, me da lástima. Entonces lo acompañé al lobby y hasta después volví a subir nuevamente en el ascensor. ¿Comiste pato laqueado? Yo diría que en cantidades industriales, yo creo que todos comimos bastante pato laqueado. Además, y me acuerdo que cuando veníamos en el avión, decía Otto Roberto Vargas, en son de chota, decía, qué rico un gallito de pato laqueado. Y Otto fue el único que no comió pato laqueado. Pues yo creo que sí lo probó. Sí lo probó. Sí, pero como que no. Hasta que no supo que era pato. Hasta que supo que era pato, como nos dieron toda una clase de cómo preparaban el bendito pato. Pero en eso que Eric mencionó de la diversidad culinaria, la comida asiática, riquísimo, ¿verdad, Erika? Sí, riquísimo. Y ellos son muy espléndidos, o sea, ellos cuando lo invitan a uno a comer, ellos hablan de banquete, y me parece que es la palabra más acertada para eso, porque es un verdadero banquete. Uno llega a comer y hay que 14, 20 platos, 25 platos, y entonces ahí hay una variedad enorme, y ahí es donde uno tiene para escoger. Fue una experiencia realmente enriquecedora, es uno de los viajes que yo más he disfrutado en la vida, no solo por China, sino también por la compañía y la yunta que hicimos precisamente en esa zona. Les contamos a los seguidores, Eric, bueno, no sé si contárselo o no, la experiencia en la muralla china. De cómo subiste y cómo bajaste. Sí, eso es importante porque yo soy acrofóbico y entonces yo subí muy bien, pero ya cuando me tocaba ver eso hacia abajo, entonces prácticamente bajé de sentaderas, de cada grada me sentaba yo bajando ahí poco a poco. Pero es que la experiencia en la muralla china es simple y sencillamente espectacular, y ahí era donde nosotros nos preguntábamos la condición física que tenían que tener esos guerreros, Eric. Si nosotros de una torre a otra ya íbamos cansados, ¿verdad? Porque la altura de la muralla, la altura del lugar, fuimos, estaba lloviznando, estaba con frío, había neblina, y íbamos de muralla, de torre a torre, y nos cansábamos. Claro. Imagínate los guerreros, claro, en ese momento, ¿verdad? Pero Eric sí lo subió, sí la subió. Sí la subí, bajando no me fue tan bien, pero también la bajé. A mi manera, como dijo Frank Sinatra. Pero bueno, imagínense ustedes esa distancia de la muralla china y Eric ahí sentado grada a grada y la bajó, ¿verdad? Y la tecnología, el reconocimiento facial, Eric, que veíamos en diferentes opciones que caminábamos por la ciudad, y había unas pantallas y había un reconocimiento facial ahí y espectacular esa tecnología. Aparte de los miles y miles y miles de chinos que hay, ¿verdad? Sí, y las visitas que hicimos, inclusive al Palacio del Pueblo, que es el parlamento allá, pues fue toda una experiencia, realmente es impresionante ese edificio. Ir a la ciudad perdida también fue impresionante, totalmente, ¿verdad? Entonces fue sumamente grato. Aquí me pregunta don Melvin que si me llevé el robot
Ahí está. Vení, Melvin, vení. Yo le dije al robot que se metiera a la maleta, pero no quiso. Vení por aquí. Vení, ¿por qué? Te está metiendo la cuchara, Melvin. A ver, decile a Eric. La pregunta del año, a mí me contaron algunas cosas los compañeros, ¿te llevaste el robot o no? Ya yo había sacado la ropa y todo para que el robot se metiera en la maleta, pero no quiso. No, en serio, eso de Eric le hizo números al Arturito, ¿eh? Porque efectivamente era un robot que tenía la cortesía de guiarlo a uno a su habitación y él luego se venía. Eric se encariñó demasiado con el Arturito y fue sorprendente, ¿verdad, Eric? Esa parte. Fue sorprendente, Jorge, y yo diría, bueno, primero que para mí vos no sos un compañero, sos un amigo de los que hemos hecho en esta asamblea y me honras con tu amistad, igual que con otra gente. Entonces también la compañía fue muy grata y obviamente en esos lugares tan inmensos que hay que recorrer tanto, a mí me parece que la compañía se hace fundamental para no sentir ni nostalgia ni tristeza y obviamente que uno siempre extraña el terruño en este tipo de viajes, pero allá la pasamos muy bien porque hicimos un grupo de compañeros costarricenses que digamos que nos llevamos un pedacito de Costa Rica para China. Hay otra anécdota que le pasó a Eric, pero esa no la voy a contar. Si ustedes quieren, en algún momento se la van a preguntar. Pero fue con unos botones, ¿verdad? Unos botoncitos ahí en el servicio sanitario, pero dejémoslas hasta ahí para después. El que quiera averiguarla, se la pregunta a Eric, porque sí, efectivamente, era un servicio sanitario fuera de serie, Eric. Serie. Botones por todo lado. Increíble, pero esa parte se las contará él en su momento. Eric, ¿podrías decirnos alguno de tus logros y alguno de tus amargos en la función? Mire, los logros yo pienso que haber hecho una oposición importante, una oposición a un gobierno que no tiene norte. A mí me parece que eso es fundamental y que desde el control político pudimos ejercer ese tipo de cosas. Pues se presentaron algunos proyectos, se me aprobó una ley que fue la de prorrogar las juntas directivas por el asunto de la pandemia. Hay otros proyectos que yo considero valiosos, pero uno como diputado solo pues no tiene el músculo que podría tener otras fracciones. Y de ahí los momentos amargos que siempre se pasa es la crítica malsana que se hace de manera, en todo asunto político, de ver cómo se encuentra el pelo en la sopa y que no solo lo afecta a uno, porque a mí eso pues no me incomoda mucho, pero sí cuando uno habla de la mamá o de una hija o de la esposa, que les golpea mucho cuando se hacen ese tipo de críticas, con alevosía diría yo, pero en todo caso la experiencia no lo hubiera cambiado con nada y como dijo, parafraseando un poquito a Arjona, si le gustan las rosas hay que aprender también a apreciar las espinas. Ese es Eric Rodrigo de Steller, diputado de la República, cuatrienio 2018-2022.